Y vamos a comenzar la clase. Esta semana la consigna de valores que hemos trabajado fue Navidad es tiempo de reflexión. Y en esta sesión de historia vamos a conversar sobre el gobierno de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, ese personaje que vemos en imagen, gobierna el Perú entre los años 2001 hasta el año 2006. Él va a ser candidato por este partido político llamado Perú Posible, partido político creado por él mismo. Fue fundador, fue candidato a la presidencia por ese partido político. Recordemos un poco, aquí, para estas elecciones, habían algunos candidatos importantes. El que tenía mayor cantidad de seguidores, Alejandro Toledo, por lo que había hecho con la marcha de los cuatro suyos, por su formación, por sus orígenes y por eso. Alan García, que había regresado del exilio, todavía no tiene la popularidad que tenía en su primer gobierno, pero también tiene un voto importante del APRA, que es un partido político de hace muchos años, y es por ello que tienen sus seguidores del APRA. Pero surge la imagen de una nueva candidata política, una nueva participante, que ya como abogada había tenido algún tipo de participación en la política, pero ya para esta época se ha hecho muy conocida, porque representa la voz de las mujeres en el Perú y pudo haber sido la primera presidenta mujer del Perú. Vamos a conocer un poquito más de ella. ¿Quién es Lourdes Flores Nano? Del partido Unidad Nacional. Luego de los comentarios desatinados del padre de Lourdes Flores, prácticamente sale de la competencia ella solita. Empieza a perder gran cantidad de seguidores y quien se llevará la victoria será Alejandro Toledo. En el ámbito político, que es lo que va a pasar en el aspecto interno, el que está a la izquierda es el presidente Alejandro Toledo, presidente de la República. La que está a su costado es su esposa, Elian Carr. Y el que está a su otro costado es amigo, asesor y encargado de la economía peruana en esta época. ¿Lo reconoces? No se conocía esa cara, profe, pero no lo reconozco. Parece PPK, profe. Este PK, ¿no? Profe, se parece a Vizcarra. Pedro Pablo Kuczynski, que ya había participado, ¿te acuerdas? En la época de Belaúnde, cuando Velasco da golpe de Estado y se escapa en la maletera de un auto hacia Estados Unidos. Ha regresado. Ya, en realidad es un buen economista, es un buen profesional. Lamentablemente, pues, se le acusa de algunos actos irregulares de corrupción. Y también estuvo, pues, ligado al gobierno de Alejandro Toledo. Entre ambos, Elian Carr y Pedro Pablo Kuczynski, van a desatar una ola de corrupción que terminará afectando al presidente Toledo. Ejemplos, a ver, vamos a poner algunos ejemplos nada más de corrupción. Primer ejemplo. Lavado de activos. Sí, también. Elian Carr, ¿qué es lo que hizo Elian Carr? Estaba viajando tranquilamente de Perú hacia Alemania, porque ella es alemana, y en una de sus maletas se le encontró una momia. Se estaba llevando una reliquia del Tahuantinsuyo. Otros casos, el presidente Alejandro Toledo. Como ellos tienen un avión presidencial donde solamente viaja el presidente, ese avión había sido fotografiado y grabado realizándose fiestas adentro del avión, al punto que le empezaron a llamar el avión parrandero, el avión donde solamente el presidente hacía sus fiestas, y donde se encontró gran cantidad de botellas de licor.
Para los que no Profesor, y apuntaron con su el avión nombre, presidencial. ahora, no quiere decir que el gobierno de Toledo sea malo. Al contrario, en la época de Toledo, la economía peruana, claro, teníamos un gran economista ayudándonos, que era Pedro Pablo Kuczynski, es un muy buen economista, y Toledo también es economista, entonces, la economía peruana fue mejorando. Se trazaron alianzas estratégicas con otros países, y la corrupción enorme y masificada que había dejado Fujimori con Montesinos empezó a decaer. También hay actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, pero no fue a la escala que se había realizado durante Fujimori, ¿no? Por ejemplo, en esta época se firma el TLC con el Mercosur. Atención aquí. Entonces, un buen punto fue ese tratado con el Mercosur. Claro, eso también implica que estos países van a vender sus productos al Perú sin ningún tipo de pago, lo cual nos beneficia a ambos, nosotros y a ellos. Se firma además el ACPA y el TLC con Estados Unidos. Atención, ¿qué es ACPA? Lo voy a poner también acá. Y tú ya sabes qué significa TLC, pero ahora con el país más importante del mundo, Estados Unidos. Es importantísimo eso que se hizo. Alejandro Toledo, sus ministros y personas allegadas se dieron cuenta que los departamentos del Perú ya no funcionaban como debían funcionar, porque todo el dinero lo manejaba el gobierno central, Lima. Y Lima decidía qué cantidad de dinero recibía cada departamento para alguna obra. Y era muy complicado. Todo estaba centrado en Lima. La educación en Lima, la salud en Lima, todo. Entonces era necesario una regionalización, es decir, dividir al país en regiones y que cada región consiga sus propios recursos y administre su propio dinero. Antes, Lima le entregaba dinero a cada una de las regiones, con lo cual no se podía avanzar. Ahora, cada región va a administrar su propio dinero. Eso es muy bueno. El problema es que esta regionalización se hizo sobre la base de los departamentos. Es decir, lo que antes era un departamento, por ejemplo, el departamento de Piura, ahora se llama región Piura. Lo que antes era el departamento de Arequipa, ahora es región Arequipa. Eso fue lo negativo. Hubiera sido de repente una nueva reestructuración para ver qué zona puede ser considerada una región que tenga una buena economía, colegios, hospitales, y zonas donde falten mejorar esos aspectos para que el dinero se pueda administrar bien. Entonces, ¿fue buena la regionalización? Sí, pero falta una mejor organización, ¿no? Entonces es muy buena la regionalización. Además, se plantea el programa Huascarán. A través del programa Huascarán se lleva la tecnología a los colegios estatales. Empezó la compra masiva de pequeñas laptops para los estudiantes y fueron llevadas a diferentes colegios del país. Profesor, se Incluso, parece al laptop de juguete. son pequeñas, son para estudiantes nada más de primaria. No tiene una capacidad como para un programa así de universidad, como para ponerle programas de repente de diseño gráfico, no va a Pero es lo mismo que soportar. están haciendo en el 2021, le regalaron tablets a los estudiantes. Algo así, claro que la diferencia, mira, estamos acá en el 2001, 2004 aproximadamente, ahora estamos en el 2021, han pasado 20 años y ya los equipos tecnológicos se modernizan. Estos equipos de aquí funcionan todavía, pero no tienen pues la velocidad, los gráficos, de repente los programas que tienen las tablets actuales, ¿no? Ahora se ha modernizado mucho más. Y fue algo similar, pero también tuvo su problema. Ok. Estas pequeñas computadoras llegaron a las zonas donde requerían mejorar la educación, si es cierto, pero esas zonas ni siquiera tenían luz y estas computadoras funcionaban con energía eléctrica. Entonces, funcionaron un par de horas, se acabó la batería y ya no pudo funcionar más. Después de un tiempo, recién se les ocurrió poner ahí paneles solares para que puedan cargar estas computadoras, pero debió hacerse de la mano, ¿no? Y no en todos los lugares, y hasta muchas de estas computadoras ya quedaron obsoletas.
A través del programa Techo Propio, se buscó incentivar la compra de viviendas, de casas, para familias en condición humilde. ¿Por qué? Porque el Estado te da una cantidad de dinero y tú completas el resto para que puedas adquirir tu propia casa. Lo que pasa es que en esta época de Alejandro Toledo se ha difundido mucho el alquiler, alquiler de casas, alquiler de cuartos, y las familias vivían alquilando. Muchas familias vivían alquilando. Entonces, eso era un gasto más o menos de, vamos a ponerle 400 soles. Pero si tú aumentabas unos 100 soles más, podías pagar la mensualidad de tu casa propia, como si fuera casi un alquiler. Eso a través del programa Techo Propio. Claro que no eran casas enormes, unas hectáreas, ni eran tan lujosas de 5, No de 3. rascacielos, profe. Tampoco, pues. Eran unas casas aproximadamente de 70 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, como para una familia nuclear de 3 o 4 miembros. No vas a irte pues a vivir con toda tu familia de 15 miembros, ¿no? Con la abuela, bisabuela, tatarabuelo, las mascotas, ¿no? Ya no va a ingresar acá toda la familia. Eran casas pequeñas y el Estado financiaba una parte del dinero, luego la familia conversaba con el banco y se podía adquirir una nueva casa, que es el sueño prácticamente de las familias en esta época, porque siempre vivían de alquiler. Y hasta el día de hoy funciona. A su vez, se estableció el programa A Trabajar Urbano. Aquí, las mismas personas trabajaban en el mantenimiento de su ciudad. Por ejemplo, sembrando plantas para ese parque, limpiando, construyendo veredas, pistas, etc. Y a ellos ¿Pero mismos se eso les lo pagaba. hacían las personas o lo hacía la empresa de la municipalidad? Las mismas personas, es decir, la municipalidad contrataba a los ciudadanos que no tenían trabajo y les daba trabajo por unos 3 meses, 4 meses, se les pagaba mientras iban consiguiendo un nuevo trabajo. En el Acuerdo Nacional se reúnen los principales políticos de esta época. Vamos a ver si reconocemos a alguno. ¿Quién es él? Toledo. 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 A él no lo conocemos. Él sí lo reconoces, el que publicó los Vladivideos. Montesinos. Fernando Olivera. Él sale en lo de Fernando Olivera, el que lo publica. Muy bien. Ella, que acaban de exponer tu compañera. Lourdes Flores. Lourdes Flores. Acá, presidente del Congreso, presidente del Perú por un año. Valentín Paniagua. Valentín Paniagua. Y haga una mirada sobria. Alan García. Los principales políticos de la época se reúnen junto con los rectores de las universidades y los, no recuerdo el nombre, pero son decanos de cada una de las escuelas, por ejemplo, de las escuelas de medicina, de las escuelas de ingeniería, etcétera, para ver cómo va a ser el Perú en unos 20 años. Es decir, en ese acuerdo nacional, cada uno de los partidos políticos, universidades, profesionales, se comprometen a colaborar de alguna u otra manera para mejorar el Perú. Y el análisis debió realizarse 20 años después, para ver si es que efectivamente el Perú ha mejorado. Y uno de los casos más llamativos de esta época, la visita del presidente de los Estados Unidos, primer presidente de los Estados Unidos que pisa suelo peruano, George Bush. Ahora, durante esta época ocurrió un acontecimiento que es catalogado como el último golpe de Estado que ha vivido el Perú. No fue fructífero, es decir, no se consiguió el objetivo, pero sí fue un intento. Esto ocurrió el 1 de enero del año 2005. Un grupo de militares, peruanos, militares, liderados por el general del retiro, Antauro Humala. ¿Ese apellido se te suena, te hace conocido? Humala.
Ollanta Humala. hermano del que en un futuro será presidente del Perú, Antauro Humala, se sublevó contra el gobierno de Alejandro Toledo en la ciudad de Andahuaylas, justo el 1 de enero, en Año Nuevo. Ese acontecimiento ocurrió de una manera inesperada. O sea, él ya publicaba sus opiniones en un diario de poca circulación, reclamando mejoras y beneficios para los ciudadanos. Eso menos lo que está haciendo Pedro Castillo, ¿no? Pero él lo hacía ya con un poco más de fuerza, violencia, porque él es militar. Entonces, aprovechando la distracción de los policías en las comisarías de Andahuaylas, por ser Año Nuevo, arremetió contra estas comisarías y se tuvo algunos fallecidos, por policías fallecidos. Tomaron la comisaría por unos días y tuvo que intervenir pues el ejército peruano para poner orden. Logran capturarlo, sentenciarlo y hasta el día de hoy se Profesor, encuentra. ¿soy yo o esa es una foto de Cusco? Ahora Porque vamos a analizar. esas banderas lo usan en Cusco. Claro, No, la bandera incaica. pero muchos lo representan por el Tahuantinsuyo y Apurímac, Andahuaylas también fue parte del Tahuantinsuyo, entonces por eso la usan como símbolo, ¿no? Como símbolo. Hasta el día de hoy va a ser encarcelado. Su hermano también tuvo un proceso porque se le vinculó a este golpe de Estado, Ollanta, pero va a ser liberado con el paso del tiempo. Profe, no, Y por último, en el aspecto externo, se define por fin el dominio marítimo que estábamos disputando con Chile, ¿te acuerdas? Fue llevado este problema a la Corte Internacional de La Haya y La Haya determinó una zona aproximada más o menos así. Más o menos así. Hacia arriba para el Perú, hacia abajo para Chile. Por fin, ya no hay más problemas marítimos. ¿por qué hay 3 líneas? ¿Bolivia también? No, Bolivia ya no tiene mar luego de la Guerra del Pacífico. Esta línea en rojo era la intermediaria, la línea media. Perú quería hasta la línea en verde, Chile quería hasta la línea en azul. Entonces, una de las posturas fue mitad-mitad, pero no fue lo que dijo la Corte de La Haya. La Corte de La Haya dijo 80 millas hacia adentro, una línea equidistante y luego hacia abajo, algo así. Para arriba para el Perú y para abajo hasta Chile. Ya está. A raíz de la captura de Montesinos, se empezó a cuestionar si es que el gobierno venezolano había sido cómplice de ocultar a Montesinos por mucho tiempo en su país. Y al final, cuando no recibió lo que Montesinos le había ofrecido, recién lo entregan a las autoridades peruanas. Por eso que hay un tipo de conflicto entre Hugo Chávez y Alejandro Toledo, cada uno representando a su país. Hugo Chávez en Venezuela y Toledo para el Perú. Y por último, se inicia la construcción de la carretera interoceánica, llamada así porque va a conectar 2 océanos. En el lado del Perú, el Océano Pacífico. Esta línea en rojo representa la carretera interoceánica, o también llamada transoceánica. Todo esto. Va a recorrer toda esta zona, costa, sierra y selva, va a llegar a Brasil, va a atravesar todo Brasil y va a terminar en el Océano Atlántico. Por eso se llama transoceánica. Une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Profesor, si hubiera